punto de las 7 de la noche en España, las 12 del día en la Ciudad de México y la 1 de la tarde en Nueva York. Así es que estamos ya en punto de iniciar esto que nos trae el día de hoy y que quiero agradecer a todos los presentes y por supuesto a toda la audiencia que nos acompaña en este día que para muchos de nosotros pues es un día feliz, es un día de fiesta porque tenemos el privilegio de dar a la luz, dar a conocer esta revista que con tanto ánimo hemos creado en conjunto la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar y la Universidad Iberoamericana. De manera que para mí pues es un privilegio estar al frente de las presentaciones del día de hoy. Le doy la bienvenida a todos mis colegas que están hoy en este panel en el que habremos de dialogar, pues justamente en el marco de esta revista, dialogar en torno a lo que es hoy en día, lo que representa hoy en día esto que llamamos la educación emocional o socioemocional y su relación con el bienestar desde las aportaciones de la ciencia. Pero antes de empezar, quisiera sobre todo iniciar con los agradecimientos. Decimos que la gratitud es una de esas habilidades socioemocionales tan importantes y no quisiera dejarla de lado el día de hoy, que es un día de fiesta. Quiero agradecer primeramente al doctor Vizquerra, que se encuentra aquí, presidente de la RIEP, entre otros cargos, ya presentaré formalmente a cada uno de los panelistas, al doctor Vizquerra y a todo el equipo de la RIEP por haber confiado a esta universidad y por haber generado en conjunto este proyecto que es esta revista, que de alguna manera es un parteaguas en la literatura científica, particularmente en habla hispana y en particular también en el campo de la educación emocional. Agradezco también a las autoridades de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, con mucho cariño a la doctora Hilda Patiño, directora del Departamento de Educación, quien se encuentra también hoy aquí entre los panelistas. Agradezco también al doctor Javier Cuesta, quien es el director de la División de Comunicación y Humanidades de esta misma universidad, a nuestra vicerrectora, la maestra Silvia Schmelkes, y a los rectores que formaron parte en su momento de este proyecto y que apoyaron la creación de esta revista, el maestro David Fernández y nuestro estimado rector, el doctor Saúl Cuautle Quechol, que en paz descanse. Agradezco mucho también a la dirección de publicaciones, a la maestra Rosalinda Martínez Jaime, a la licenciada Verónica Díaz Álvarez, al licenciado Víctor Hugo López Moedano, quienes han sido realmente parte y pieza fundamental de que esta revista haya visto la luz desde todo lo que implica hacer el registro de autoría y todos los trámites legales que conlleva el dar a luz una revista como esta. Y finalmente, no menos importante, por supuesto, nuestro super equipo de gestión editorial, a la licenciada Lucila Mondragón Padilla y muy en especial a la maestra Alejandra Luna, que nos acompaña el día de hoy, quienes son pues realmente quienes empujamos en conjunto esta revista y todo lo que conforma la parte editorial. Y también mi agradecimiento con mucho cariño a todos y todas las académicas, los académicos e investigadores que forman parte de nuestros consejos editorial, del comité científico y del consejo asesor. Hoy nos acompaña aquí, entre ellos, John Pelletieri. I thank you very much for being a part of this journal. Y el doctor Pablo Fernández Berrocal, también parte de estos comités, a quien agradezco su presencia y su guía durante esta conformación del proyecto, y el doctor Antoni Giner, quien también nos acompañará hoy en este panel. Muchas gracias y muchas gracias a todos los panelistas que están hoy a participar en este diálogo. Yo simplemente quiero decir que dar a luz una revista de investigación científica es un proyecto complejo. Estas revistas son como el vino, son los años las que definen su carácter, su reputación científica en este caso, y su valor como referentes y canales de difusión del conocimiento. Pero igual que el vino, dependen de la cepa y de los componentes de la tierra de origen. Y yo quiero agradecer que esta revista, desde su concepción, desde su creación, pues viene con muy buena cepa y con raíces sólidas en una tierra rica y prolífica en materia de investigación científica en el campo de la educación emocional, la inteligencia emocional y los estudios científicos en torno al bienestar. Es un proyecto ambicioso, pero había que empezar en algún momento y ya empezamos.
Ya empezamos con este primer volumen inaugural, el cual recoge y da testimonio de la importancia que tiene la educación socioemocional, no solo en la vida escolar, sino en general en la vida y el desarrollo de las personas. Así que bienvenidas y bienvenidos todos quienes nos acompañan el día de hoy a este viaje editorial que iniciamos el día de hoy y que como listón inaugural pues propone y pone sobre la mesa este diálogo entre expertos para justamente hablar de la educación emocional y el bienestar en este siglo XXI que ha empezado un poco convulsionado y los aportes que tiene la ciencia para este campo. Para iniciar este diálogo contamos con la presencia de investigadores y académicos reconocidos y referentes internacionales en el campo tanto de la educación socioemocional como de la inteligencia emocional, y a continuación me permitiré presentar a cada uno de nuestros invitados brevemente y voy a alternar en inglés y en español durante esta ponencia, también en honor a que tenemos entre nosotros al doctor John Pelletieri de la City University of New York, y bueno, pues me daré a la tarea de hacer la traducción lo mejor que pueda durante este proceso. Primeramente presento nuevamente al doctor Rafael Vizquerra. Rafael, buenas tardes en España, casi noches. Rafael es presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, es director del posgrado en Educación Emocional y Bienestar y del posgrado en Inteligencia Emocional en las organizaciones de la Universidad de Barcelona. Es autor y referente internacional de diversos textos que son fundamentales en el campo de la educación emocional. Cito algunos para destacar: Educación emocional y bienestar, Psicopedagogía de las emociones, La educación emocional en la práctica, Orientación, tutoría y educación emocional, y más recientemente Competencias emocionales para un cambio de paradigma en la educación. Rafael, además de ser un colega en este campo, un referente en el campo de la educación emocional, tenemos el gusto que sea miembro del consejo y comité editorial de esta revista. Bienvenido, Rafael. Nos acompaña también la doctora Hilda Patiño Domínguez, directora, decía yo, del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. La doctora Patiño es profesora de tiempo completo de este departamento, tanto del programa de la licenciatura como de los posgrados, la maestría en investigación educativa, el doctorado interinstitucional en educación y la especialidad en educación socioemocional. Es autora de diversos libros y artículos en materia de educación y particularmente en educación socioemocional. Fue colaboradora de los planes y programas de estudio para la educación básica en educación socioemocional en México y colaboradora también en el rediseño del programa Constrúyete para la educación socioemocional en la educación media superior, proyecto de la Secretaría de Educación Pública y el PNUD en las Naciones Unidas. Es miembro del consejo y comité editorial y científico de esta revista. Bienvenida, Hilda, buen día. Está también el doctor Pablo Fernández Berrocal, catedrático de Psicología, director y fundador del Laboratorio de Emociones y del Máster de Inteligencia Emocional en la Universidad de Málaga, vicepresidente de la International Society for Emotional Intelligence, o ISEI por sus siglas en inglés, coautor de más de 30 libros, entre los que destacan Corazones Inteligentes, Desarrolla tu Inteligencia Emocional, De la Neurona a la Felicidad y el programa Intemo, y colabora con investigadores internacionales del tamaño de Peter Salovey, Mark Brackett, James Gross o Simon Baron-Cohen. El doctor Berrocal, tenemos el honor de que forma parte de nuestro consejo asesor y del comité científico de esta revista. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí y por ser parte de este proyecto. El doctor Antoni Giner, profesor asociado de la Universidad de Barcelona y miembro del Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica de la Universidad de Barcelona también, socio fundacional de la RIEP, y actualmente forma parte como vocal de la Junta de esta Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Se dedica a la formación y acompañamiento en educación emocional, tutoría, coaching y gestión de la convivencia, liderazgo y comunicación. Es autor de diversos libros y artículos de divulgación científica y es miembro también del comité editorial y científico de la revista que presentamos el día de hoy. Nos acompaña también el día de hoy el doctor Juan Carlos Pérez González, profesor titular de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, en España. Es miembro del comité editorial de las revistas científicas PLOS ONE y British Journal of Educational Psychology, científico social especializado en la medida de la inteligencia emocional y en la evaluación de programas de educación emocional. Es fundador y director de Eduemo Lab,
Ha sido investigador visitante en la Universidad de Cincinnati, el Instituto de Educación de Londres, la University College London y la University of Central Lancashire. Doctor Pérez González, es un honor contar con su presencia el día de hoy y que se una a este proyecto de la revista. Muchas gracias. We also have today among us John Pelletieri, director from the Department of Educational Psychology and Counseling at Queens College from City University, New York. John es profesor del Departamento de Educación de Psicología Educativa en el Queens College de la City University of New York. John is the president and co-founder of the International Society for Emotional Intelligence, and his research field includes emotional intelligence, personality, adaptive issues in personality, educational environments, educational and clinical environments, and also emotions and the creative arts. John is also a member of the advisory board of this journal. El doctor Pelletieri, su campo de investigación es la inteligencia emocional, los factores adaptativos de la personalidad, los entornos educativos y clínicos, las emociones y las artes creativas, y tenemos el honor de contar con el doctor Pelletieri dentro del consejo asesor de esta revista. Finalmente, también en el panel el día de hoy está la maestra Alejandra Luna, quien es profesora del Departamento de Educación, tanto en la licenciatura en Pedagogía como la maestría en Investigación Educativa, y coordina la gestión editorial de las revistas académicas arbitradas y de investigación científica del Departamento de Educación, que incluyen, por supuesto, a esta revista que presentamos el día de hoy, la Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar, y la revista hermana, que es la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. Muchas gracias a todos ustedes, a todas ustedes por estar aquí esta mañana, y yo les cedo la palabra sin más al doctor Vizquerra. Muchísimas gracias, Ximena, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí presentes en este momento, y permitidme que para daros la bienvenida recuerde una serie de acontecimientos que para mí son muy importantes. Por una parte, en el último año y medio de pandemia se han incrementado los índices de ansiedad, estrés, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, violencia y otros trastornos emocionales. Esto obedece a factores contextuales, no biológicos o de nacimiento. Esto es una evidencia de cómo los factores contextuales y por lo tanto educativos afectan a las experiencias emocionales. Y cómo la educación emocional, solamente tomando este punto de referencia, puede contribuir significativamente a cambiar las experiencias emocionales. Quisiera recordar que en 2017 en México se creó la primera asignatura del mundo dirigida a todo un país sobre tutoría y educación socioemocional. En estos mismos años se ha manifestado el movimiento en favor de la Ley de Educación Emocional en Argentina, promovido por distintas personas y movimientos, entre los cuales están Lucas Malaisi, con quien estamos en contacto permanente, y también en Chile otro movimiento en favor de la ley de la ley de educación emocional, promovido por la Fundación Liderazgo Chile, impulsada por Arnaldo Canales y otras personas y otros movimientos. En España se aprobó el 29 de diciembre del pasado 2020, hace poco más de medio año, la LOMLOE, es la última ley de educación, y que habla por primera vez de educación emocional.
Todo esto son manifestaciones de que algo se está moviendo en favor de la educación emocional. Y este evento de hoy es un elemento más en esta dirección. Me sumo a agradecer la presencia de las personas que nos acompañan, porque, tal como lo ha explicado muy bien la doctora Ximena Shao, esto es hacer red. Desde la RIEP lo que queremos es hacer red, una red que difunda la educación emocional fundamentada en la investigación científica y que contribuya a la sensibilización del profesorado, de las familias, de la sociedad y de la clase política para que se implique en la educación emocional, aceptando que si nos lo tomáramos en serio y pusiéramos en práctica una educación emocional de calidad, en una generación podríamos reducir significativamente el analfabetismo emocional que se manifiesta en los altos índices de violencia, ansiedad, estrés, comportamientos de riesgo, etc. Y como miembros de esta red, quiero agradecer su presencia al doctor John Pelletieri, presidente de la International Society for Emotional Intelligence, profesor de la New York University City, con quien he tenido la suerte de compartir gratos momentos en Nueva York. Nueva York es el referente de la ciencia internacional. Thank you very much for participation in this event, and thank you very much for all we have. Yo voy a continuar en castellano para no liarme excesivamente con el inglés. Gracias, John. Gracias, Rafael. También quiero agradecer de todo corazón al doctor Pablo Fernández Berrocal y al doctor Carlos Pérez González, que son referentes internacionales de la educación emocional a nivel mundial y que gracias a ellos sabemos y tenemos la evidencia de que España, después de Estados Unidos, es el país donde hay más investigación y más publicaciones sobre la temática relacionada con inteligencia emocional y educación emocional. Por esto, Pablo y Juan Carlos, felicitaciones y muchas gracias. También le quiero agradecer al doctor Antoni Giner, porque con él hemos estado desarrollando muchos proyectos durante más de 20 años que yo creo que han contribuido a difundir la educación emocional, entre otros aspectos, en las jornadas de educación emocional que hemos estado impulsando durante casi 20 años y que ahora estamos a punto de celebrar un congreso internacional de educación emocional y bienestar con la participación de muchos de los que están aquí presentes y como por primera vez, por lo que conozco, en la historia se han reunido en un mismo lugar tantas personas expertas en inteligencia emocional y en educación emocional. Pero sobre todo quiero agradecer al equipo de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, formado y presente en este evento por Alejandra Luna, que es la jefa de redacción de la Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar, la doctora Hilda Patiño, directora del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, y la doctora
Ximena Shao, directora académica de la Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar, que hacen posible que estemos hoy aquí para presentar esta revista y para poner en evidencia que estamos haciendo red internacional. Porque en este evento estamos personas de Estados Unidos, de Nueva York, de México, de España, de distintos sitios de España, de Madrid, de Málaga, de Barcelona, de Mallorca, y esto es hacer red. Quiero invitar a las personas que nos escuchan a bajarse la revista gratis de la web donde está presente. Supongo que lo saben, pero por si acaso me permito escribir en el chat el link donde se pueden bajar gratis la revista. Y no solamente esto, sino que contribuyan a difundirla, que la repartan. Y no solamente esto, sino que les invitamos a publicar en esta revista artículos científicos que animen a profesorado de universidad, a profesorado en general y personas interesadas, investigadores, a publicar sus artículos científicos en la Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Con esto, lo que se pretende es contribuir a difundir la inteligencia emocional, las competencias emocionales y la educación emocional, sabiendo que esto es contribuir a mejorar la convivencia, el rendimiento y el bienestar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rafael. Y bueno, nuevamente bienvenidas, bienvenidos. Y la idea el día de hoy, en esta celebración, en este lanzamiento de este primer volumen de la revista, es inaugurar, como ya decíamos, con un diálogo entre expertos. Y es cierto, como dijo el doctor Vizquerra, estamos entre expertos y eso es un lujo que no vamos a desaprovechar. Se ha dicho mucho de la educación emocional, se ha dicho mucho en el terreno científico, en el terreno educativo, pero también se dice mucho acerca de la educación emocional que no es educación emocional. Entonces también estamos aquí para ir aprendiendo, para ir trazando aquellos aspectos que sí tienen que ver con la educación emocional y distinguirlos de lo que no es educación emocional, de manera que podamos ir generando una fundamentación de esta práctica educativa desde la ciencia que permita justamente robustecer nuestras prácticas y el impacto que pudiera tener esta educación en el contexto educativo. Entonces, en ese sentido, pues invito a nuestros panelistas al diálogo. Yo estaré traduciendo a John en inglés al español. Los demás, si quisieran compartir con John algún punto de vista en sus participaciones, los invito a que lo hagan libremente en inglés para que John pueda también participar. No tenemos un traductor oficial, pero haremos nuestro esfuerzo de traducir. John, I was just saying that we're starting with this dialogue about emotional intelligence and social emotional learning, inviting everyone to learn more about this field, even distinguishing what this field is and what is not. We will be all speaking Spanish, mostly. You're among Spanish speakers here, but I'll be doing my best to translate and also translating your participation that, of course, you are welcome to speak in English, and I'll do my best. So let's start. Vamos a empezar. Hemos preparado para esta sesión un diálogo en donde invitaré a cada uno de nuestros expertos a que comenten, a que nos platiquen, nos compartan su opinión en torno a preguntas, a inquietudes que tenemos o que están ahí presentes en el campo de la educación emocional. Y me gustaría empezar con la doctora Patiño, aquí presente, invitándola a que nos comparta su punto de vista en torno a qué papel juega hoy la educación emocional en la educación y qué tan presente o difusa es su presencia en el currículo y la vida escolar. Y por supuesto, todos nuestros colegas, posteriormente haremos un diálogo conjunto para retomar algunos puntos que resulten de inquietud, de interés. Doctora Patiño, el micrófono es todo suyo.
Muchas gracias, Ximena. Muy buenas tardes y noches a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Es para mí un honor estar en este evento de presentación de la Revista Internacional de Educación Socioemocional y Bienestar. Respecto del papel que juega hoy la educación emocional en el contexto educativo general, yo diría que es un papel de creciente importancia. Pero, digamos, vamos a desgranar un poquito esta respuesta y me gustaría empezar con la definición de educación socioemocional. Voy a tomar la que tenemos en México en el programa de educación socioemocional de la reforma educativa de 2016-17, donde se señala que es un proceso de aprendizaje a través del cual las personas integran en su vida los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones, construir la identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras de manera constructiva y ética. Desde un principio en esta definición se incluye la palabra ética y con ello se incluye también los valores, inevitablemente. De modo que estas habilidades socioemocionales no son solamente habilidades funcionales, sino tienen atrás un respaldo valoral importante. Estas se integran o se habían integrado a lo largo de la vida y tradicionalmente se habían dejado a los espacios no escolares, a la familia, sobre todo, pero también a las iglesias, a los clubes deportivos y a otros espacios de educación no formal e informal que trabajaban estas habilidades, pero de una manera tácita. Ni en estos espacios, ni mucho menos en la escuela formal, se atendía de manera explícita la formación socioemocional. Fue a partir de la década de los 90 cuando Salovey y Mayer desarrollaron el concepto de inteligencia emocional y sobre todo cuando Daniel Goleman lo popularizó, que se empezó a considerar que las habilidades emocionales podían desarrollarse de manera organizada y pedagógicamente planeada dentro de los ambientes escolares. Así, como fruto de una larga trayectoria que inició en 1968 con las investigaciones del Dr. James Comer y sus colegas de la Universidad de Yale, en 1994 se fundó el Colaborativo para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional, CASEL, por sus siglas en inglés. La poderosa idea que está detrás de esta fundación de CASEL es la pregunta por qué pasaría si la educación escolarizada, se entiende, apoya completamente el desarrollo académico, social y emocional de todos los niños. Desde entonces, desde 1994 a la fecha, CASEL ha venido liderando en el mundo anglosajón un creciente movimiento para hacer que la educación socioemocional sea parte integral de la educación y ha servido de líder mundial en el rápido crecimiento de este campo. Esta es la idea que ha impulsado no solo el trabajo de CASEL, sino de otros colectivos y programas que han promovido la educación socioemocional en el mundo occidental, entre los que por supuesto se encuentra como uno de los pioneros en España el doctor Rafael Vizquerra y sus colaboradores de la Universidad de Barcelona, al doctor Pablo Fernández Berrocal de la Universidad de Málaga, al doctor Juan Carlos Pérez González, al doctor Antonio Giner y a todos los que me acompañan aquí, por supuesto a John Pelliteri, a la misma doctora Ximena Chao y a muchos académicos y maestros y maestras más presentes en este congreso. Muchos países como España, Reino Unido y Estados Unidos, Chile, Brasil y Argentina, entre otros, han investigado y publicado mucho al respecto. Sin embargo, en la reforma educativa de 2016-17, como ya dijo Rafael, México se convirtió en uno de los países punteros a nivel mundial en la implantación de la educación socioemocional, con el impulso decisivo de las maestras Elisa Bonilla y Mari Carmen Campillo, quien está presente ahora mismo en este evento y a quien le mando muchos saludos. En ese entonces, la SEP se sumó a la tendencia de educar en las emociones en las escuelas, poniendo en marcha un plan y programa de estudio
que se llamó Aprendizajes clave para la educación integral, educación socioemocional y tutoría, para toda la educación básica del país en la que se integró la educación socioemocional. En este programa se planteó que para que la educación pueda transformar y contribuir a un futuro sostenible para todos y todas, se adopte una perspectiva integral de la educación y el aprendizaje que incluya tanto los aspectos cognitivos como emocionales y éticos. La educación socioemocional es fundamental en el desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños. Les ayuda a conocerse mejor, pero también a entender a los demás y a su propio entorno. Es un complemento necesario a las capacidades cognitivas. Influencian en el sentido que facilita la atención y permite pensamientos creativos necesarios para perfeccionar la lógica y la racionalidad. Creo que hoy en día, la pregunta que nos hace Ximena, existe una sensibilidad generalizada en el mundo de la educación sobre la importancia justamente del aprendizaje socioemocional. Y esto en parte se lo debemos a la pandemia, porque la pandemia, como ya señaló también Rafael, ha causado un fuerte impacto psicológico en la comunidad educativa y en la sociedad en general. El cierre de escuelas y universidades, el distanciamiento físico, la partida de seres queridos, la pérdida de trabajos, la falta de métodos de aprendizaje tradicionales, pues han generado estrés, presión, ansiedad, especialmente entre los docentes, los alumnos y sus familias. Esto lo afirma la UNESCO en su informe Promoción del Bienestar Socioemocional de los Niños y Jóvenes durante las crisis en 2020. Si esta mezcla de emociones a las que estamos expuestos en nuestro día a día no se atiende adecuadamente, es probable que además del incremento de ansiedad y estrés, puedan presentarse también depresión, consumo de sustancias, comportamientos sexuales de riesgo, violencia y abandono escolar. Por eso yo creo que tenemos que ser muy conscientes de esto para prevenirlo. Otros expertos en la educación socioemocional coinciden en que las situaciones de miedo y estrés tienen un impacto negativo en la salud física y en la habilidad para aprender de todos y todas los estudiantes. Ahora bien, el hecho de que haya una convicción que yo veo generalizada en la necesidad de la educación socioemocional no implica que lo hayamos logrado. La educación socioemocional es un factor esencial, pero necesita contar con profesores bien formados, que sepan controlar sus propias emociones y que estén preparados para que los y las estudiantes adquieran las habilidades socioemocionales necesarias para afrontar todo tipo de situaciones. Entonces, ¿esto qué implica? No solo un manejo teórico, el conocimiento conceptual, sino sobre todo el manejo real y práctico de las propias emociones. Y este punto no se ha trabajado suficientemente en la formación curricular del docente. Es cierto que en los planes y programas de estudio de las normales en México ya existe una materia de educación socioemocional. Es cierto que se han proliferado por todos lados webinars, seminarios virtuales, libros que se han publicado sobre educación socioemocional, pero no es suficiente. La UNESCO recomienda que para la formación de docentes se deban incluir las habilidades socioemocionales en los programas de formación docente, tanto de formación inicial como en la práctica de la docencia, y en programas también de desarrollo de educación, de desarrollo profesional, con el objetivo de abordar el estrés. La profesión docente es una de las profesiones que más estrés genera, y en tiempos de pandemia esto también se agudiza mucho. Y garantizar igualmente que los directores de los centros escolares, de los centros educativos, le asignen tiempo a los docentes para su formación socioemocional y les den oportunidad de adquirir estas habilidades. También dice la UNESCO que se deben promover redes, por lo cual me alegra mucho que estemos ahorita en esta red, redes de comunicación y diálogo entre docentes y expertos de las habilidades socioemocionales, crear comunidades de aprendizaje dentro de los centros educativos y entre escuelas para fomentar el desarrollo de habilidades socioemocionales y el apoyo mutuo y el bienestar continuo.
Es necesario también trabajar no solo con docentes y directivos, sino con las familias y formarles y facilitarles la educación emocional a través de escuelas de padres. Según la UNESCO, en países afectados por crisis similares a la pandemia del COVID-19, se pueden minimizar con la educación socioemocional los efectos adversos del estrés y la ansiedad en los niños y niñas si se relacionan positivamente con sus familias y con maestros con un buen manejo de habilidades socioemocionales. Esto les ayuda a superar experiencias traumáticas y regresar a la vida normal en la medida de lo posible. A la pregunta de Ximena digo, en resumen, sí hay una importancia cada vez, una conciencia cada vez mayor de la importancia de la educación emocional en los planes y programas de estudio de educación formal, pero su presencia todavía es difusa en el currículo y la vida escolar. Hace mucho, falta caminar mucho todavía para lograr que sea una realidad operante en las escuelas. Muchas gracias. Muchas gracias, Hilda. Y me parece que nos va quedando claro desde las palabras, desde esto que nos compartes, desde los distintos modelos que han empezado a surgir en educación emocional, pues que este es un campo en crecimiento y que efectivamente esta pandemia, dentro de todo lo malo, me parece que en lo bueno está que ha arrojado a luz sobre la importancia y la necesidad precisamente de llevar esta educación de manera explícita a las escuelas. Vamos a continuar con este diálogo, si les parece bien, y quiero invitar ahora al doctor Pablo Fernández Berrocal a que nos comente un poco, a que nos dé información acerca de cuáles, desde su punto de vista, son las aportaciones desde la investigación científica que podrían estar potenciando esto que es la educación emocional y el desarrollo del bienestar socioemocional. ¿Desde dónde básicamente se puede fundamentar esta práctica de la educación emocional? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No voy a repetir algunas de las cosas que ha dicho Hilda, que han quedado muy claras. Yo creo que para muchos de los que nos estén escuchando, la educación emocional como que no necesita ser demostrada, ¿no? Es decir, como que están como convencidos totalmente de lo pertinente que es y de lo necesario que es, y sobre todo, como muy bien ha señalado, después de situaciones de crisis tan graves como ha sido la del COVID, u otras que hay en el mundo, ¿no? Constantemente hay crisis, esta ha sido como muy generalizada, pero en otras partes del mundo sufrimos otro tipo de epidemias, ¿no? Como por ejemplo el tema del suicidio en Europa, en Japón, en Estados Unidos. Son otro tipo de epidemias que son más invisibles, no son tan explícitas, pero que también son grandes epidemias que son fruto del siglo XXI y que no se dan, curiosamente, en otras partes del mundo donde se dan otros tipos de epidemias. Pero lo interesante es que, y vinculándolo con lo que Rafael señalaba, es que si tenemos nosotros, una de las labores que tenemos que yo creo que es importante y relevante en esta red, es que tengamos los argumentos científicos cuando hablemos con personas con responsabilidad política o académica y decirle que más allá de que estemos convencidos de que somos creyentes de la inteligencia y de la educación emocional, es que hay toda una evidencia científica que avala que es indispensable para la salud física, para la salud mental, como se ha señalado, para la ansiedad, para el estrés, para la depresión, para la prevención del suicidio, en ámbitos como la agresividad, tanto física como verbal, como todo lo que está ocurriendo ahora en las redes, que es donde ahora los chicos y las chicas generan esos conflictos, todos los cambios que tienen que ver con grandes progresos del siglo XXI, pero que también son grandes retos para gestionar las emociones en otros ámbitos diferentes, que tienen que ver también con las relaciones sociales, no solo con lo negativo, porque muchas veces decimos, es un factor protector de factores negativos, como lo que estamos viendo de la salud mental, también lo es de factores positivos. No solo evita que tengamos ansiedad, tristeza, depresión profunda, sino también fomenta el crecimiento personal y fomenta la felicidad, que dicho así suena como en mayúsculas, ¿no? Pero la investigación también nos muestra que los chicos, chicas y los adultos
que gestionan mejor sus emociones, es más probable que se sientan felices. No solo ellos, sino las personas también en su entorno. Y luego, una cosa que nos gusta siempre resaltar, porque muchas veces cuando se habla de inteligencia emocional, se resaltan todos estos aspectos que son muy importantes, pero que en el ámbito académico, y lo quiero conectar con lo que Hilda Patiño ha señalado, en el ámbito de la escuela, hay que convencer, y hay que convencer también a los padres y a las madres, a las familias, que son un factor muy importante. Y cuando le cuentas estos aspectos te dicen, pero bueno, eso ya lo hacemos en casa nosotros. Nosotros en nuestra comunidad ya educamos en valores, educamos todos estos aspectos. Y como en vuestra revista se ha publicado, también un factor muy importante de la inteligencia emocional es la capacidad que tiene para mejorar el rendimiento académico a lo largo de toda la vida educativa, desde infantil hasta la universidad. Y esto es un argumento más para convencer tanto a los educadores como a las familias de lo pertinente, de lo indispensable que es la educación de las emociones. Y hacerles ver que las personas somos una unidad. Nuestro cerebro no tiene una zona que procesa las matemáticas y otra que está procesando que mis padres se están divorciando y los tengo separados. Estoy en clase de matemáticas y ya no me preocupa el divorcio de mis padres. No. Es una unidad. Y yo no puedo estar atendiendo si estoy estresado, si tengo problemas, si me están haciendo presión, bullying o ciberbullying en el colegio. Es decir, son aspectos interrelacionados. Y cuando se lo comentas a un padre o una madre, le pones ejemplos de su propio trabajo y le dices, pero usted, don Luis o doña María, ¿usted rinde en su trabajo cuando tiene problemas? Cuando le presionan, tiene ansiedad, se siente decaído emocionalmente. Yo le digo, yo no. ¿Y usted? Y te dicen, pues no. Pues igual le pasa a su hijo y a su hija. No puede rendir adecuadamente. Por eso funciona la inteligencia emocional y mejora el rendimiento. Luego, otro segundo aspecto que me gustaría resaltar de la investigación científica es que una vez analizados los beneficios de la inteligencia emocional a lo largo de todo el ciclo vital, la siguiente pregunta es, bueno, ¿esto se puede trabajar? ¿Se puede mejorar? ¿Es efectivo? ¿Son efectivos los programas? Y afortunadamente la evidencia científica también de nuevo nos corrobora esa intuición que tenemos todos de que eso funciona. Y funciona tanto con niños y niñas a lo largo de todo el ciclo educativo, pero también en adultos. Porque muchas veces cuando se habla de educación emocional siempre pensamos en niños y en niñas. Pero como muy bien habéis señalado, ¿y los adultos qué? ¿Quiénes van a enseñar a esos niños y niñas inteligencia emocional? Porque el país de la inteligencia emocional no existe. Por ahora, que yo sepa, no existe. Entonces, nadie ha nacido en ese país. ¿Y qué pasa? Como decía muy bien Hilda, ¿qué pasa con los maestros y maestras? Si ellos no se forman, ¿y quién forma? Al que forma. Lo mandamos al país de la inteligencia emocional este verano, ¿no? Para que hagan igual que mandamos a nuestros alumnos a Nueva York para que estén allí con John y aprendan muchas cosas y aprendan inglés también, lo mandamos tenemos que fundarlo, Rafael, tenemos que fundar el país de la inteligencia emocional. Una islita pequeña que nos dejen por ahí, algún mecenas y la montamos ahí. Pero mientras lo hacemos o no, es un reto también diseñar programas para adultos para que desarrollen sus competencias emocionales y luego puedan hacerlo de forma vivencial y que no sean teóricos de la inteligencia emocional. Porque eso es un problema también, que hagamos formaciones que sean tan teóricas que las personas que asisten a esas formaciones luego no sepan de forma vivencial transmitirla, contagiar, porque al final las emociones se contagian, las competencias se contagian. ¿Y cómo se contagian? Ejerciéndolas, actuando con ellas. Eso me parece que lo habéis resaltado también y que es algo muy importante. Tiene que ser algo vivencial, no puede ser algo teórico, que por lo menos en España pasa mucho, ¿no? En la escuela se llevan conocimientos que son muy atractivos, que son súper relevantes, que son súper importantes, pero se convierten en algo tan teórico, tan abstracto, que los alumnos y las alumnas no saben luego cómo utilizarlo. Y eso no debe ocurrir. Entonces, ahora viene ahí una nueva labor y yo creo que esa es una de las labores de nuestra red. Conseguir
que todo esto llegue de una forma adecuada y didáctica a la educación con mayúsculas, no solo a la escuela, sino a la sociedad y a todos los colectivos, porque a mí me pasa, cuando hablo con mucha gente, siempre piensan que esto es un tema de la escuela, y es cierto, lo es, pero sobrepasa la escuela. Como dice Rafael, es un reto para cambiar una sociedad, no digo en una década, ¿no?, pero sí en una generación. Y yo creo que tenemos que felicitarnos porque mucha gente verá que esto es utópico, que esta red es un poco quijotesca, pero si no lo intentamos, seguro que no lo vamos a conseguir. Entonces, darnos la enhorabuena por ser tan quijotescos emocionalmente e intentar que cambien las cosas. Y nosotros lo vamos a intentar. Ya veremos si lo logramos. Dentro de 20 o 30 años nos volveremos a reunir y brindar. Yo estoy convencido que brindaremos con champán o con tequila o con lo que se preste o con vino, siguiendo la metáfora de Ximena. Yo estoy convencido que esto va a ser un magnífico reserva. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Muchas gracias por esta mirada optimista, por este horizonte que trazas en torno a la educación emocional, y muchas gracias por hacer explícitos algunos de estos aspectos que son fundamentales en lo que es la práctica de la educación emocional y particularmente en cómo ésta tendría que apoyarse en la investigación científica. Me gustaría invitar ahora, para dar seguimiento a este diálogo, al doctor Juan Carlos Pérez González, a quien me entusiasmaría que nos pudiera compartir cuáles de estos apoyos de la investigación científica, puede echar mano el educador, es decir, cómo se puede servir quien hace educación de la investigación científica en torno a, por ejemplo, la inteligencia emocional o los factores asociados al bienestar. ¿Cómo podemos usar quienes hacemos educación, los hallazgos desde la literatura científica en este sentido? Bien, lo primero de todo, doctora Ximena Chao y bueno, compañeros, compañeras de todo este comité que está detrás de la revista, de la red, lo primero es, necesito daros las gracias por haberme invitado y hacerme formar parte de este encomiable elenco de colegas, de buenos amigos y de gente pues con inquietudes, pues yo creo que de las más heroicas y encomiables, que son inquietudes de deseo educativo y social, o sea, de intentar entre todos unirnos, hacer red, como decía Rafael, tratar de apoyar cada uno empujando en una parte de este gran peso que iniciamos entre todos y que esperemos que, como decía Pablo ahora al final, nos haga brindar dentro de no demasiado tiempo. Yo no sé si dentro de 20 años, Pablo, igual mejor nos vemos un poco antes. Pero la idea de seguir con esta metáfora que anunciaba Ximena sobre el buen vino, ¿no? Pues yo creo que sí, que lo podemos poco a poco ir cultivando entre todos y desde luego estoy convencido de que estos grandes propósitos que tratan de intervenir en la evolución de la sociedad para mejor son propósitos que tienen que hacerse en equipo y con muchas personas implicadas, con muchas perspectivas y con mucho interés desde diferentes puntos del globo, desde diferentes ópticas, ¿no? Así que de verdad estoy encantado de formar parte de esta aventura quijotesca quizá en inicio, pero esperemos que también pragmática, porque iremos viendo, espero, poco a poco los frutos, ¿no? Las conquistas que poco a poco vayamos haciendo. Yo creo que fundamentalmente es importante también, recordando lo que la compañera Hilda Patiño señalaba al inicio, y también Rafael, que hay algunos acontecimientos que han ido facilitando que lleguemos al punto en el que estamos, ¿no? Creo que es importante recordar pues, que efectivamente el punto en el que estamos ahora es fruto del trabajo de mucha gente, de muchas generaciones, de muchas más personas, muchos más investigadores y mucho más educadores, pedagogos, psicólogos y personas inquietas por mejorar el mundo de lo que a veces podemos pensar o podemos incluso recordar o reconocer. Hay grandes nombres que podríamos identificar en este caminar hacia la mejora de nuestras sociedades y de nuestra educación, ¿no?
por ejemplo, se me antoja, sin irme muy atrás, porque podríamos empezar por Confucio, luego por Aristóteles y seguir repasando a muchos, pero yendo más recientemente en la investigación psicológica, en los años 60, pues Albert Ellis hablaba explícitamente utilizaba la expresión emotional education. O sea, Albert Ellis, cuando hablaba de aplicar los conocimientos de la psicología clínica al desarrollo personal, no para curar enfermedades mentales, sino para evitar que la gente se deprimiera a sí misma innecesariamente, para ayudar a las personas a ser más felices. Incluso allí en Nueva York, incluso que ahora tenemos a nuestro colega John, allí incluso se hacían experiencias ya en algún centro escolar para formar a maestros, para tratar de ayudar a estos maestros a que a su vez ayudaran a los alumnos a pensar de una manera constructiva y emocionalmente saludable, ¿no? Para aplicar pues, lo que entonces se sabía de psicología clínica al desarrollo personal. Y se hablaba ya de educación emocional. Pero si bien es cierto que esto, el boom realmente ha saltado gracias a, como decía Hilda, a los trabajos de los años 90, con Salovey, con Mayer, y luego con la difusión que le dio Daniel Goleman y en ese final de siglo XX, ¿no? Pero hoy en día, volviendo a esto de los acontecimientos, incluso en 2021 hay algunos colegas, sobre todo del ámbito anglosajón, expertos en investigación sobre psicología de emociones, que han llegado incluso a firmar recientemente un manifiesto en el cual reivindican que muy probablemente hemos ido pasando del conductismo, después al cognitivismo y quizás ahora estamos en la era del afectivismo. O sea, por fin estamos reconociendo que los afectos son realmente el motor que mueve el mundo. De hecho, es cada vez más inapelable la conclusión de que todo, absolutamente todo lo que hacemos, incluso en matemáticas, o sea, incluso en las áreas más estrictamente o tradicionalmente cognitivas, al final las decisiones finales de si opto por defender una posición u otra, por más argumentos racionales que tenga, al final la última elección que hacemos constantemente en nuestra vida es por un impulso emocional. La tomamos cualquier decisión pues porque buscamos placer, buscamos mayor satisfacción con esa solución o buscamos evitar mayor dolor o mayor sufrimiento. Así que las emociones están cada vez más inevitablemente confirmadas como el motor fundamental del mundo. Por eso tenemos que conocerlas, comprenderlas para poco a poco ir mejorando efectivamente a lo largo de toda la vida, ¿no? No solo en la escuela y no solo en la infancia, sino a lo largo de toda la vida. Una cosa que a mí me parece importante tomar conciencia a todos los que nos aproximemos o todas las personas, sobre todo educadores o personas con influencia en medios sociales o en liderazgo o en dirección de personas en distintos estamentos y países, creo que es importante tomar conciencia de que este tipo de aprendizajes no solo se basan en conocimientos conceptuales, no es como aprender el teorema de Pitágoras o las leyes de Newton o aprender el átomo de Bohr o comprender incluso cómo se dio la Revolución Francesa o cualquier otro área clásica del currículum escolar. En este caso hablamos de conocimientos aplicados, de conocimientos procedimentales, hablamos de saber hacer. Es algo más parecido a aprender a montar en bici o a aprender a amar. O sea, aprender a montar en bici generalmente aprendemos pues, porque nuestro papá, nuestra mamá o un adulto cuando éramos pequeños pues nos daba el apoyo y luego tratamos ya poco a poco de pedalear sin esa ayuda. Pero luego hay que seguir cayéndose y esas caídas, es esa práctica la que nos supone un feedback para aprender. Y en aprender a amar me parece también otra competencia próxima a lo afectivo interesante recordar. O sea, no podemos decir que aprendemos a amar amando simplemente. Aprendemos a amar con rectificaciones y correcciones y feedback que nos da la persona amada, porque a veces algo tan natural que nos puede parecer como amar a otras personas no es tan fácil o no sabemos hacerlo o utilizamos comportamientos que no son verdaderos indicios de amor y es la otra persona, son los demás los que nos corrigen. Pues en el ámbito de la educación emocional pasa igual. No solo hay que basarse en los conocimientos científicos que nos van indicando cuáles son las pautas a seguir, sino que luego hay que ponerlo en práctica y hace falta la ayuda de otros, más expertos, más preparados, que nos den feedback, que nos den ayuda. Por eso, volviendo a la pregunta que me lanzaba Ximena, ¿cómo puede la investigación científica apoyar esta labor, ¿no? de expandir, de promover la educación emocional? Pues yo creo que es evidente, ya lo ha apuntado también el compañero, el profesor Pablo Fernández Berrocal, pues fundamentando las decisiones, fundamentando las propuestas educativas, porque no basta solo con buena voluntad y con deseo de mejorar
las competencias emocionales, hace falta tomar decisiones basadas en la evidencia. Yo creo que hace falta pasión por la innovación educativa al estilo finés o finlandés, ¿no? En Finlandia, que hemos en los últimos años prestado mucha atención a cómo se trabaja allí en educación, resulta que tienen un gran interés por la innovación educativa, pero únicamente si esa innovación educativa tiene una base científica que merece dedicarle esfuerzos nuevos. Si no hay base científica fiable para dedicarle atención a la innovación educativa, entonces en Finlandia deciden hacer ciertas cosas como se han hecho siempre porque funcionan bien. Pues igual en el ámbito de la educación emocional. Cualquier paso que queramos dar, no debemos darlo simplemente por romanticismo pedagógico, por ilusión, sino que además hay que formarse. Y en este sentido, yo creo que podemos lanzar con esta segunda pregunta que me hacía Cinema, ¿no? De cómo podemos servirnos los educadores en general o cualquier agente social de esta investigación para mejorar la formación, pues leyendo con cuidado lo que se lee, seleccionando bien las bases científicas de las cuales se forman los educadores y sobre todo queriendo abrirse a salir de la zona de confort para aprender y mejorar, porque mejorar supone un esfuerzo y supone un deseo de mejora, eso es lo primero, y eso implica pues, que los educadores empiecen a seleccionar con cuidado pues, dónde se forman, traten de reconocer que esto requiere tiempo, requiere un esfuerzo personal, pero si se consigue, luego se van convirtiendo poco a poco en mejores modelos de adulto para los chicos y las chicas. O sea que al final no solo hay que leer, sino que hay que formarse y también formarse poniendo en práctica las competencias emocionales, haciendo desafíos y adquiriendo, y esto creo que es importante, tratando de adquirir un nuevo hábito que es el hábito de regularmente estar al tanto de qué avances se van produciendo, qué guías se van aportando desde la ciencia para mejorar la educación emocional. Y a este respecto creo que precisamente la revista que presentamos hoy en este evento es un elemento fundamental, un elemento clave, creo que incomparable. Estamos hablando del ámbito iberoamericano como el principal foco de esta revista y es una oportunidad creo que realmente sin parangón. Me ha gustado mucho cuando Cinema Chao decía que esto es como lo he apuntado porque no había oído nunca esa expresión, esto es como un parteaguas. Me ha gustado porque en España nosotros utilizamos otra expresión próxima, entiendo que parecida a esta, que es una raya en el agua. O sea, hacer una raya en el agua es algo prácticamente imposible o insólito. Pues yo creo que de alguna manera esta red, este unirnos todos, este abrir esta revista es una raya en el agua, pero una raya en el agua que se está haciendo real, que se está haciendo visible y que ojalá pues abra nuevos caminos para que educadores y científicos sociales interesados por mejorar la educación emocional pues vayan haciéndose accesibles, ¿no? Va a ser una revista gratuita, además creo que eso abre realmente y facilita que los educadores poco a poco vayan leyendo pues, de lo que se va publicando, que no es otra cosa más que intención por mejorar la educación emocional, pero con base científica, con criterios, digamos, sólidos para tomar decisiones, para ir haciendo diseños, para ir haciendo pruebas, para saber cómo se pone incluso a prueba una propia intervención educativa. No basta simplemente con hacer un diseño de educación emocional entre unos colegas, hay que saber qué guías hay que seguir, cómo se evalúa eso, y para esto estamos los científicos sociales que tratamos de dar herramientas que luego las personas que están en la práctica, los educadores, los agentes educativos y sociales, pues son los que tienen que llevarla al terreno real, ¿no? Pero lo importante, yo creo que una conclusión importante es que, como decía antes Pablo, ya sabemos no solo que todo esto de la inteligencia emocional es importante en nuestra vida, sino que además se puede mejorar. O sea, tenemos evidencia de que se puede mejorar. Hay realmente demostraciones bastante sólidas y dispares y en contextos distintos que indican que no es fácil, no se hace de la noche a la mañana, pero hay ya experiencias muy prometedoras que dan pasos y dan guías de cómo hay que hacer para que la educación emocional funcione. Ahora estamos ya en esa frontera en la que tratamos de entender por qué funciona lo que funciona, que eso es algo que necesitamos los científicos también comprender, pero ya sabemos que hay muchas prácticas que han funcionado y que mejoran la inteligencia emocional. Así que creo sin duda que esta revista es un buen foro para dar a conocer educación emocional de base científica, no simplemente ideas románticas para atender al lado afectivo, ¿no? del ser humano. No sé si he respondido a las preguntas que me lanzaba la colega, la doctora Ximena Chao.
Fantásticamente, y además ya nos adelantaste a otros temas que con los que vamos a cerrar un poco este diálogo, que es pues el uso que le podemos dar a esta revista. Así es que agradezco mucho, Juan Carlos, que podamos ir tocando estas otras dimensiones que tienen que ver ciertamente con el uso de la información, de la investigación científica en la práctica. Y si me lo permiten ahora, voy a pasar al inglés, porque voy a presentar a John, le voy a dar la palabra. John, I'm going to turn out into English, and I'm going to try to summarize what we have said till far, so that you have a little background of what has been said, because I think it's important, because your question, the question I thought for you, I think it deals with everything else that has been said here. So let me try to summarize. Our colleagues here are certain that there's an evolution in the psychological sciences in terms of how have we been conceiving the human mind, or the human being, I would say, in terms of its cognition, its emotional life. And we have transit from behaviorism to cognitivism, and now we're in a sort of affectivism, which is a nice terminology, which perhaps is similar to Antonio Damasio's term, emotional thinking. We're realizing right now that the world revolves around our emotions, and thus it is of the most importance that we learn how to use, how to regulate, how to think about our emotions, and how to use our emotions to achieve even cognitive goals, and of course behavior and attitudinal goals. And thus we should take very seriously, in terms of the scientific basis that conform social and emotional learning, how to use this in terms to create a more robust, a better fundament, a better basement for this educational field, in order not to confuse social and emotional learning with something else, and perhaps not to confuse social and emotional learning with other fields or other type of interventions, such as psychological interventions or clinical interventions from the educational field, or other sort of wishful thinking or new age thinking that might have a good intention, but not such a good scientific knowledge behind, so that it's actually effective to bring into the educational field. So having said that, John, I would like you to share a little bit your thoughts about how can we distinguish between what social emotional learning is and what is not? What sort of principles or guidelines, scientific guidelines, could help us differentiate social emotional learning from other type of educational or psychological practices, or even from other sort of practices that could even fall into the fake methodologies categories? You know, like this is social emotional learning, but it's actually something else. There's a lot of charlatanesque methodologies out there telling us that this will help you to evolve your emotional intelligence, but it's actually not scientifically fundamented. So what's your take on that, John? Okay, thank you. Before I start, I just want to say thank you, Ximena and Rafael, for inviting me to be part of this group and part of this journal. Ximena, will you be translating to Spanish, or are we just? Yes, I can do that. Okay. If we combine, I can translate in Spanish very well. Sure. So I just want to thank you and Rafael for inviting me, and I'm honored to be part of a group of researchers and scholars in this field. Pues primero que nada, un agradecimiento para todos los colegas, para Rafael, para todos los miembros del panel que estamos acá por la invitación. I appreciate the opportunities to work with you in Mexico City, where I also met Hilda at the Iberoamericana University. John hemos tenido más bien nosotros la fortuna de tener a John en la Universidad Iberoamericana, junto con la doctora Patiño.
en trabajos conjuntos que hemos realizado en la Ciudad de México. And also, I have been very impressed with the impact and the important work that Rafael has done. And I was happy to spend time with him in Argentina, in Mexico City, and in New York. Y bueno, pues también muy agradecido y muy entusiasmado por todo el trabajo que ha llevado a cabo el doctor Rafael Vizquerra y bueno, por esos encuentros también que han habido entre John y el doctor Vizquerra en diversos países como Argentina, México y por supuesto en Nueva York. And of course, my friend and colleague Pablo, who I've known for many years, who is the vice president of the International Society and started the very first International Congress in 2007. Y bueno, también mi agradecimiento y mis saludos van para el doctor Pablo Fernández Berrocal, quien es vicepresidente de la Sociedad Internacional para la Inteligencia Emocional, que preside el doctor Pelletieri, y Pablo, quien fue el organizador del primer Congreso Internacional en Inteligencia Emocional. Right. Where I also met Juan Carlos, I think about 10 years ago, many years ago at the conference. Right. Donde también tuvo la oportunidad de conocer al doctor Juan Carlos Pérez González en aquel primer congreso que ya tiene 10 años más o menos que sucedió. Being the president of the International Society, I can see a more global view of emotional intelligence. And I'm very appreciative of the scholars on our board here who have done so much to promote emotional intelligence and social emotional learning throughout the world. Desde mi posición como presidente de la Sociedad Internacional para la Inteligencia Emocional, he tenido la oportunidad de ver y entender las distintas formas a lo largo y ancho del mundo, dado que esta es una sociedad internacional, cómo se ha ido extendiendo y cómo se ha ido hablando acerca de la inteligencia emocional y sobre la educación emocional en distintas partes del mundo y pues cada vez más creciente la presencia de ambos en los distintos países. And this journal that is focused on the Spanish-speaking world is extremely important to include other people who would not otherwise be able to learn about and participate in this evolution of emotions. Y el que exista hoy esta revista internacional en educación emocional y particularmente esta revista que se publica principalmente en el idioma español, es un logro grande, dado que le da acceso a personas que hablan justamente esta lengua y que no tienen acceso a publicaciones en otros idiomas, a que puedan justamente fortalecer su conocimiento acerca del campo de la inteligencia emocional y la educación emocional. I presented on emotional intelligence at conferences and workshops in many, many countries. But I've noticed when I was in Spain, and Argentina, and in Mexico, there's a particular enthusiasm about emotional intelligence in all the people who are involved. A lo largo de sus intervenciones, capacitaciones y talleres que ha dado el doctor Pelletieri sobre inteligencia emocional y educación emocional, le ha sorprendido siempre que en España, en México, en Argentina, en Latinoamérica, podríamos decir, hay un gran entusiasmo por estos temas. Mm-hmm. I believe being emotionally expressive is a very important part of any Spanish-speaking culture. And I believe that's why it's so easily accepted and there's such an enthusiasm about it. Y nos dice que probablemente tiene que ver con el hecho de que quienes hablamos español, esta cultura iberoamericana, pues somos personas para quienes la expresión de las emociones cobra gran relevancia, somos personas emocionalmente expresivas y por tanto este campo tiene también particular importancia en nuestra educación y en nuestras vidas. Okay. And I thank you for the summary, Ximena, of what has been said already. And I very much agree with the idea of an evolution in psychology, from the behavioral to the cognitive, and now to the affective sciences. Y coincide con la postura del doctor Juan Carlos Pérez González en esta evolución que ha habido en la concepción psicológica del ser o de nuestra mente o de nuestra constitución psicológica en términos de este tránsito que ya planteaba el doctor Pérez González de haber pasado de una concepción conductista a una concepción cognitivista y ahora estar conceptualizando la psicología humana más desde esta mirada de los afectos. And I certainly appreciate the importance of a conceptual clarity
around the concept of social emotional learning. Y parecería que empezamos a tener, a partir de las investigaciones que sustentan estos modelos, mayor claridad sobre lo que podría ser la educación emocional o socioemocional. Many years ago, I saw a presentation and the presenters were talking about emotional intelligence, but they referred to all different things that had very little to do with emotions, like time management. And so I realized that misunderstanding is an issue that has to be dealt with. Hace muchos años, nos comparte el doctor Pelletieri, estuvo en una conferencia en donde se suponía que se hablaría acerca de la inteligencia emocional y su relación con la educación emocional, pero se habló de tantas cosas que en realidad no tenían nada que ver con esto, como por ejemplo el manejo efectivo del tiempo en el aula en particular, y en ese sentido vale la pena que empecemos a aclarar cuáles son aquellos aspectos que sí tienen que ver con la educación emocional. One of the challenges of making these distinctions is that emotions and social interactions are embedded. They're a part of almost all human activities. Una de las primeras cuestiones que es importante de considerar es que las emociones se encuentran naturalmente embebidas en todas las interacciones humanas y sociales. So I think it's helpful to have a distinction of direct emotional learning and indirect emotional learning. Y en ese sentido, es importante distinguir en la educación emocional la educación y la interacción explícita, emocionalmente hablando, y las interacciones y la educación implícita que hay en esta interacción emocional entre las personas. So there are many good emotional intelligence programs in schools. You know, Mark Brackett has a program from Yale. There are many others out there that are very important. Hay muy buenos programas científicamente probados que se pueden utilizar para llevar la educación emocional a las escuelas. Uno de ellos, un ejemplo de entre estos, es el programa Ruler, que coordina el doctor Mark Brackett de la Universidad de Yale. Okay, and these would be good examples of a direct teaching to learn about emotional literacy, about emotion regulation skills and things like that. Y este es un ejemplo de cómo podemos llevar de manera explícita la enseñanza o la educación acerca de las habilidades socioemocionales y la alfabetización emocional, es decir, aprender acerca de las emociones y sus particularidades al interior de la escuela. But this needs to be distinguished from more indirect social emotional learning processes. For example, if a student can regulate their emotions so they do not get discouraged or frustrated when they're learning something difficult in school. Pero es importante distinguir este tipo de cursos o talleres explícitos de lo que sería una educación emocional implícita. Implícita en tanto a que tiene que ver con las relaciones que se establecen en el día a día en la escuela, como por ejemplo, cuando es necesario brindar apoyo o acompañar a un estudiante que está teniendo dificultades en su proceso de aprendizaje. A student, for example, who could manage the intensity of frustration or discouragement and increase the emotions of hope and confidence will more likely achieve their educational goals, for example. En este caso, por ejemplo, el poder primero validar las emociones aflictivas que puede vivir un estudiante en una circunstancia como esta, la frustración, el enojo, la tristeza, el poder validar y trabajar estas emociones para transformarlas en otro tipo de emociones como la esperanza, ¿verdad? Como una mirada más optimista, pues le ayudaría al estudiante o puede ayudar a los estudiantes a que puedan progresar y transitar de manera más exitosa a lo largo del trayecto educativo. So if that student accomplishes an academic goal, like succeeding in a math or a science course, they have also engaged in some type of indirect emotional learning. Cualquier emoción que se relaciona con el aprendizaje en cualquiera de las disciplinas escolares, de alguna manera lleva consigo también una emocionalidad o una vivencia emocional implícita. They've learned that the frustration or the uncertainty
could resolve and change into pride for their accomplishment. Pueden aprender, por ejemplo, que en una asignatura en particular, la frustración o la sensación aflictiva de tener dificultades en esa asignatura en particular, por ejemplo, matemáticas o lengua, se puede transformar en otro tipo de emoción, en otro tipo de estado afectivo que conduzca, por ejemplo, a un sentido de eficacia o de orgullo de haber logrado alcanzar ciertas metas propuestas. They also learn that their efforts to manage their emotions, which are very central to social emotional learning, resulted in a desired outcome. Y aprenden también que al haber logrado regular estas emociones, al poder trabajar estas emociones aflictivas, les lleva de alguna manera al concluir con éxito el trabajo académico. And it is important to bring emotional education into the center of general education and make it equally important as any of the other sciences or math or history courses. De ahí la importancia de llevar la educación emocional o socioemocional al centro de la educación escolar, en particular, al mismo nivel que se trabajan cualquiera de las demás asignaturas. If a young child, for example, is playing with blocks and they build them up and knock them over, they're learning about physics. If they give a toy and share a toy with their friend and the friend is happy, they're learning about emotions and social engagement. Estas vivencias cotidianas al interior de la escuela pues tienen aprendizajes, como ya decía el doctor, implícitos y explícitos. Por ejemplo, cuando un niño está construyendo una torre de bloques y estos bloques pierden el equilibrio y se caen, está aprendiendo de manera implícita las leyes de la física. No las ha formalizado, pero las está aprendiendo. Y cuando se embarca en una interacción con algún otro compañero, una interacción, por ejemplo, en donde comparten algún juguete, algún material en la escuela, y esto genera una reacción positiva que entre ambos estudiantes está aprendiendo este estudiante de manera implícita acerca de las emociones y de las relaciones afectivas. So as for a guiding principle to distinguish social emotional learning from other areas, we need to look at the goal or the purpose of the research or the intervention. Entonces, uno de los puntos importantes que nos pudiera guiar para distinguir lo que es y lo que no es educación socioemocional es entender claramente cuál es el propósito, cuál es el objetivo que queremos lograr en este proceso de enseñanza y cómo se apoya o cómo encuentra un correlato en la investigación científica. If the goal is an academic goal, then it's educational. If it's a personality or a psychotherapy goal, it's psychological. But if the goal is focused on social or emotional aspects, then it could be considered social emotional research. Y en ese sentido, distinguir claramente que si la meta en este proceso de enseñanza tiene que ver con alcanzar ciertos conocimientos académicos, bueno, pues entonces tiene que ver con otros aspectos educativos como la formación cognitiva o conceptual, que si tiene que ver con cuestiones más de la personalidad del estudiante con algún tipo de actitud o que presente algún tipo de situación comprometedora psicológicamente, entonces ahí nos apoyamos más en la psicología, pero que si el objetivo en la práctica educativa es trabajar cuestiones de convivencia, de interrelaciones y de conocimiento explícito de la vivencia afectiva y emocional, entonces esto es competencia del campo de la educación socioemocional. And lastly, it is important to look at scientific practice to distinguish social emotional learning from the fake methodologies. Y en ese sentido, es importante basar nuestra práctica educativa de educación socioemocional en la investigación científica que da soporte, que de alguna manera habla acerca de estos fenómenos y de esto que son las habilidades socioemocionales para distinguirlo de lo que son unas prácticas falsas o charlatanescas en torno a lo que no es educación emocional. Research should be based on established scientific models and established scientific constructs. Y
en ese sentido, cuando hablamos de apoyar la práctica educativa en la investigación científica, pues tiene que ver con buscar aquellos modelos, aquellas interacciones también que han sido estudiadas, que han sido constituidas desde la evidencia empírica y que finalmente se configuran o fraguan un modelo teórico y estructural desde el cual podemos postular pues, una intervención educativa. And new ideas, new constructs need to be operationalized and need to be understood in relation to related constructs. Y cualquier idea innovadora, cualquier práctica que pensamos que pudiera funcionar en este campo, pues necesita operacionalizarse y también probarse de manera que se integre al cuerpo de conocimientos empíricos en torno al campo de la educación, en este caso socioemocional. And the last thing I will say is that while we value the importance of science and empirical research, we also need to consider the human element that cannot easily be measured by science. Y si bien es importante fundamentar en esta educación socioemocional, fundamentarla desde la evidencia científica, no podemos dejar de lado el factor humano, la importancia que tienen pues justamente quienes llevan a la práctica esta educación socioemocional. Gracias. Thank you, John. And I hope I've done a good job translating. I hope the audience got to enjoy as much as I did listening to what you had to say. So thank you very much, John, for this intervention. Para ir terminando este diálogo, quiero invitar al doctor Antoni Giner a contestar la última pregunta de este diálogo, y es una pregunta que de alguna manera nos va a redondear algo, pues todo esto que hemos platicado a lo largo con todos los autores, y tiene que ver con los retos que tiene de frente la educación socioemocional. Doctor Giner, ¿cuáles son desde su punto de vista los retos que tiene de frente la educación emocional para incorporarse de lleno a la educación escolarizada? Hola, buenas noches desde Barcelona, buenos días donde estén. Es un placer para mí estar en esta mesa con los compañeros. Y la verdad es que lo han dicho muy bien todos mis compañeros. El reto es enorme en el mundo escolar, en el mundo académico. Es un reto enorme. Una de las características, una de las ventajas de tener un pie en el mundo educativo, en las escuelas, una parte de mi trabajo lo desarrollo en las escuelas y otra parte en el mundo universitario, en la investigación, es que puedes ver el contraste de las realidades, dónde está viviendo un mundo y otro. Puedes palpar día a día las contradicciones o muchas veces las paradojas que te traen trabajar en un sitio y otro. Como decía Rafael al empezar, nos decía que las cosas están cambiando. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay una realidad cambiante en las aulas, hay una realidad cambiante en los centros. Y no es que esté cambiando porque desde los estamentos universitarios vamos provocando cosas, estamos cambiando por necesidad. O sea, la sociedad está cambiando, hay unas necesidades sociales que están cambiando, la globalización, cambio climático, la inteligencia artificial, nos está impulsando a un cambio de sociedad enorme, un cambio donde las emociones nos están haciendo una mala jugada, y es cuando es necesaria toda esta evolución que ha habido de la educación emocional. Estamos viendo que todos los patrones que teníamos no nos funcionan. Entonces hay que cambiarlos. Estamos en un cambio de paradigma importante, un cambio de paradigma de donde dominaba la cognición, donde domina la emoción. Y esto no es tan fácil de cambiar. Esto es, ¿cómo lo diríamos? Va en la educación, va como un cambio sistémico. No solo vamos a cambiar la educación emocional, vamos a cambiar la forma de aprender en general. O sea, estamos cambiando en las escuelas, están cambiando muchas formas de trabajar. Y una de las necesidades que se están viendo, y lo digo así, necesidad que se ve en las aulas, es la necesidad de la educación emocional. La educación emocional ha venido para quedarse. O sea, no es una moda pasajera. Con Rafael lo decíamos, llevamos 20 años trabajando. Vamos viendo la evolución que ha habido, ha sido enorme. Entonces, vamos viendo que esto ha venido para quedarse. Por lo tanto, el mundo educativo está empezando a entomar esta realidad. Pero, ¿qué sucede? Claro, nos encontramos, o sea, fijaros, detrás de las emociones, detrás de cada emoción, hay muchas veces un constructo de creencias, ¿no? Y es más potente este constructo de creencias que no lo que sería
los resultados de una investigación muchas veces. O sea, tiene muchas veces más fuerza estas creencias que la investigación. Por lo tanto, nos hace falta revistas como esta o experiencias donde podamos traspasar toda la investigación que tenemos, los resultados, a los centros educativos. Esto es básico, porque muchas veces nos encontramos, lo habéis dicho alguno de vosotros, donde la formación es básica. Muchas veces decimos, no, hay que ayudar en la educación emocional al alumno. Sí, pero ¿quién forma a los docentes? Esto es importantísimo. Muchas veces no somos conscientes de que una norma que puede salir no contempla muchas veces la formación que tiene que tener el docente. Por lo tanto, un reto que tiene la educación emocional en el mundo educativo es la formación de los docentes. En este sentido, una formación que no sea, como habéis dicho muchas veces, no solo informativa, sino que provoque cambios. Una formación no es suficiente con explicar o con vivir un curso de unas horas. Es un proceso, el cambio. Estamos hablando de un cambio que muchas veces los docentes no están acostumbrados. Hay una identidad docente que está muy anclada en los conocimientos, en el traspaso de información. Hay unos docentes que tienen muy claro el tipo de trabajo que tienen que hacer y se les está proponiendo, estamos proponiendo un cambio de paradigma para trabajar de otra manera muy diferente. Entonces, claro, esto cuesta, porque hay unas tendencias, unas inercias que nos cuestan de esos cambios. Por lo tanto, no hay suficiente con una formación, sino que hay que trabajar como un proceso de cambio. Por lo tanto, esto es un reto importantísimo que tenemos en educación, porque con un curso no lo arreglamos. Es un proceso largo. Como habéis dicho también, aprovecho, voy recogiendo cosas de todos vosotros porque otro aspecto importante es el trabajo en red. O sea, muchas veces los recursos no son suficientes. Hablemos claro. O sea, cuando un trabajo lo hacemos experimentalmente en una población controlada, los resultados son buenos. En ciertas experiencias, una escuela. Pero cuando intentamos globalizar estos trabajos, es decir, generalizar esta formación, ahí no tenemos muchos problemas. Primera, de recursos. Muchas veces los recursos que necesitamos para cambiar esto es difícil. Entonces, lo que se busca que son recursos de la misma red para poder impulsarlos. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que hay que trabajar cada vez más claro en red, en todos los niveles. La red es un elemento que propicia estos cambios y ayuda a sostener estos cambios del docente. ¿Vale? Por lo tanto, es importante en este sentido. Fijaros, yo cuando hablo con los docentes siempre les explico esta metáfora. Imaginaros que estáis en un río y veis que una persona se está ahogando, ¿no? Y, ostras, ahí el salvavidas, es el salvavidas que son duros, que están al lado del río, y va una persona con muy buena voluntad y coge el flotador y lo tira para que la persona lo pueda coger y se pueda salvar. Con la mala suerte de que le dan la cabeza y el pobre hombre se ahoga, ¿no? Fijaros, esto es lo mismo. Con la voluntad no basta. Y esto es importantísimo, porque muchas veces la educación emocional está entrando en los centros de tal manera que, ¿cómo lo diría?, todo el mundo entiende que tiene que trabajar esto y muchas veces puede ser contraproducente en cómo se trabaja la educación emocional. Por lo tanto, educación emocional, el reto no está en que llegue a las aulas, sino en cómo desarrollamos esta educación emocional primero en los docentes para que llegue al alumnado. Para mí sería uno de los retos importantes, ¿no? Otro aspecto para mí clave es tener presente que la educación emocional es una herramienta. En educación, o la educación emocional sería una herramienta para conseguir algo. No es la finalidad en sí la educación emocional. La educación emocional nos tiene que servir para cambiar. Mirad, uno de los proyectos que impulsamos desde hace más de 20 años es el proyecto Escúchame, ¿no? Es un proyecto muy sencillo que lo impulsamos delante del fracaso académico que había de unos niños. Una psicopedagoga decidió, oye, pues mira, yo creo mucho en la resiliencia y en el vínculo emocional. Y dice, porque claro, la escuela, ¿qué hacía? La escuela, delante del fracaso en matemáticas, delante del fracaso en lengua, ¿qué hacía? Más horas de matemáticas y más horas de lengua, que es lo que se suele hacer en la mayoría de las escuelas. Y ella dijo, no, dice, vamos a trabajar un proyecto de educación emocional, donde el profesor tenga un rato para estar con los niños, simplemente para escucharlos.
Escuchar al niño, no decirle, no explicarle, no, simplemente que sea al revés, que el niño me explique. Esto tan básico contribuyó a que el fracaso académico disminuyese y especialmente toda la problemática de convivencia mejorase. O sea, fijaros que el hecho de tener una educación emocional que no era, como yo le diría, una asignatura en sí, sino un espacio vivencial, un espacio de escucha, esto provocaba cambios significativos en el aula. ¿Sí? Y además era una herramienta que también provocaba cambios significativos en el docente. ¿Me explico? Porque, claro, había un acompañamiento desde la universidad de todos los docentes que estaban implicados y un seguimiento mensual de sus resultados, con un rendimiento de cuentas, ¿vale? Pero fijaros, lo importante de esto que es cambiar muchas veces la creencia. La creencia de que para aprender matemáticas hacen falta más horas de matemáticas. No, para aprender matemáticas hace falta una actitud de querer aprender matemáticas primero, ¿sí? Fijaros, el desarrollo competencial, la primera base es la actitud de querer aprender esa competencia. Por lo tanto, la primera, ¿cuál es? La actitud de querer aprender, y esto tiene mucho que ver con mi educación emocional, con mi inteligencia emocional. Por lo tanto, fijaros, lo que hacíamos que es, a partir del vínculo, desarrollábamos la resiliencia del chico que se enfrentaba delante de la resta llevando. Cuando tienes un alumno que está delante de la resta llevando y tiene que enfrentarse, le cuesta. Ese vínculo hace que se esfuerce. Un pequeño ejemplo de un proyecto que ha dado muchos buenos resultados, pero hay muchísimos proyectos que están funcionando. ¿La cuestión cuál es? La cuestión es que realmente desde las administraciones se crea y se impulse esta sistematización, este acompañamiento de los docentes y que realmente podamos valorar y ver qué resultados se está obteniendo. Para ello, evidentemente, esta revista, el acercamiento de lo que sería todas las investigaciones, todos los resultados de las investigaciones a los centros educativos. Imaginaros, ¿os imagináis en medicina que las últimas investigaciones no lleguen y no se actualicen con todos los médicos? Esto está pasando en educación. Cuesta mucho que todas las investigaciones que tenemos, todos los resultados que tenemos, se actualicen en el día a día en las aulas docentes. Por lo tanto, ahí tenemos mucho trabajo a llevar a término. Yo, la verdad, quería decir otra cosa. Sí, la tenía aquí. En este sentido, lo que quería decir en este sentido es esto. La investigación tiene sentido en función de si se aplica en los centros educativos. La investigación en sí no tiene sentido si no se aplica en los centros. Por lo tanto, esta revista que pueda llegar a todos los centros educativos sería fenomenal. Y ahí lo dejo. Entramos en discusión cuando queráis. Muchas gracias, Antoni. Yo comulgo y me parece que la Universidad Iberoamericana, con un sentido social que tenemos siempre en la investigación, estamos de acuerdo con esta última frase, la investigación debe de servir principalmente para que llegue a las comunidades, a la sociedad y siempre para la mejora. Y en ese sentido, bueno, pues se agradece estas palabras. Creo que hemos construido a lo largo de este diálogo un marco bastante comprensivo y nos hemos ya adentrado incluso a los usos que puede tener esta revista en términos de consulta, de referencia para la puesta en práctica de la educación emocional. Hemos también entendido cuáles son algunos de los retos que nos esperan hacia futuro, hacia la práctica, la formación, no solo de los estudiantes, también de los profesores y finalmente también en esta convergencia ecológica que tendría que haber hacia los padres de familia y las comunidades en esto que toca a la educación emocional. No quisiera yo cerrar este diálogo sin darle la palabra al doctor Vizquerra para que nos acompañe en una síntesis de esto que han sido pues toda esta riqueza de conocimientos que nos han compartido nuestros expertos, para posteriormente pasar a conocer la revista, a invitarlos a publicar en la revista, a que le den una mirada a los contenidos de este primer volumen, que pues se inicia justamente con una invitación a justamente hacer educación emocional desde la fundamentación científica. Y bueno, para eso tendremos a la maestra Alejandra Luna, que tomará la palabra
ahora que el doctor Vizquerra nos acompañe a sintetizar este primer momento del diálogo. Bueno, para mí ha sido una auténtica satisfacción escuchar, participar en este diálogo, y solamente para resumir lo que se ha dicho, necesitamos una práctica de la educación emocional fundamentada en la investigación científica. Necesitamos una formación inicial y continua del profesorado para poner esto en práctica. Y la revista puede ser un factor esencial en este proyecto. Animamos a todas las personas, a todo el profesorado mínimamente sensibilizado sobre la importancia de la educación emocional a difundir la revista. Se puede descargar gratis, la podéis dar a conocer. La intención es que sea un recurso para la fundamentación y puesta en práctica fundamentada. Y esto, la educación emocional, creo que podemos considerar que no es un objetivo de una escuela de élite o de un conjunto de escuelas, ni siquiera es un proyecto de un país, sino que es un proyecto internacional, es un proyecto mundial que tiene como objetivo favorecer la convivencia, el rendimiento y el bienestar. Y a tal objetivo se ha creado la RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, donde uno de sus proyectos es la revista internacional de la cual estamos hablando hoy. Yo pido a todos que me están escuchando que en la medida de lo posible contribuyan a difundir este magno proyecto que, como se ha dicho, tal vez es un proyecto quijotesco, pero para mí es un proyecto utópico, pero utópico fundamentado en la investigación científica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Yo quisiera brevemente pues introducir la revista. Creo que se nos está acabando el tiempo. Este ha sido un diálogo riquísimo. Me encantaría seguir en este diálogo porque hay muchas cosas que decir al respecto, pero no nos queremos despedir y ya nos queda poco tiempo sin que conozcan la revista, porque finalmente pues está ahí justamente para hablar, para tratar, para fundamentar todo esto de lo que ya se habló esta mañana. Alejandra, te pido por favor si nos acompañas en el recorrido de la revista, las próximas convocatorias, las normativas clave para la publicación. Sí, claro que sí, Ximena, es un gusto estar aquí con todos ustedes, compartir la pantalla y pues compartir con todo el público. Pues como ya lo mencionaron, la revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar pues está abierta a sus colaboraciones, a sus contribuciones. Es una revista de acceso abierto. Es una revista académica arbitrada. Ello quiere decir que seguimos todos los lineamientos y tenemos toda la rigurosidad de todas las revistas científicas de mayor nivel y de mayor calidad. Y en ese sentido, pues sí los queremos invitar a que conozcan nuestras normas de publicación. Ya les coloqué en el chat la liga directa a conocer nuestras normas de publicación. Les voy a compartir pantalla para que conozcan la página un poquito y que ubiquen dónde nos encuentran, ¿no? Estamos aquí en la página riep.ibero.mx y aquí en la sección de autores tenemos las normas para la presentación de artículos donde se detalla todos los requisitos que requerimos para la contribución y para la colaboración. La presentación de los manuscritos, que como ya mencionaste y como mencionaron todos, es primordialmente en español, pero también estamos abiertos a contribuciones que pudieran tener en el idioma inglés, ¿no? Y
Y aquí está la liga para que envíen su propuesta de colaboración. Tenemos todo muy detallado. Los invitamos a que las lean con mucho cuidado y que en caso de que tengan alguna duda me contacten personalmente al correo alejandra.luna@ibero.mx. Allí los atiendo de cualquier duda que puedan tener. Y yo creo que un factor muy importante a tomar en cuenta es todo lo que ya dijeron ustedes. Esta revista es una revista que está proponiendo la investigación y está proponiendo la difusión y la divulgación también. Uno de los lineamientos que califican la calidad de las publicaciones es la legibilidad, tanto para los artículos como para la publicación en general. Y ello se refiere a que los artículos sean accesibles y sean comprensibles para todo tipo de público. Somos una revista académica arbitrada, principalmente orientada a la difusión científica del conocimiento de la educación emocional, pero eso no quiere decir que nuestros contenidos estén restringidos nada más para el sector académico, al sector de investigación y al sector dedicado a la ciencia, esta ciencia. Entonces yo los quisiera invitar a todos ustedes a que nos contribuyan con sus colaboraciones siguiendo todas estas normas tan rigurosas, pero también a que nos lean y a que nos ayuden a hacer ese factor de promoción, de difusión y de divulgación de los contenidos, porque como ya lo dijeron todos ustedes, la investigación no va a llegar en ningún lado si no se lleva a la práctica. Y yo creo que para llegar a este aspecto del bienestar, que es parte también del nombre de la red y de la revista, pues es importante que llegue a ese punto final de llevarlo a la práctica. Y en este sentido, bueno, pues ustedes si se acercan a la revista, conozcan los contenidos, platiquen sobre los contenidos, compartan la liga de la revista con todos sus conocidos y si saben de alguien que no va a meterse a leer un artículo completo, léanlo ustedes y platiquen de lo que leyeron. Y bueno, por mi parte sería todo. Ah, no es cierto, nos faltan los monográficos. Sí les queremos también compartir que esta revista está abierta, la convocatoria es abierta todo el año, permanente, pero en los primeros números de cada año vamos a tener un dossier temático, un dossier monográfico. El del próximo año, el de enero del próximo año, está referido a educación emocional en contextos de crisis. Y el del siguiente año, el de 2023, está perfilado para educación personalizada. Entonces, pues estén pendientes de nuestras siguientes convocatorias. Muchas gracias, Ale, por esta introducción a la revista. A mí no me queda más que igualmente invitarlos a todos a que visiten la revista. Ahí van a encontrar ya los 2 números del primer volumen, cada uno de los cuales con temas que les proporcionarán pues no solamente fundamentos, conocimientos acerca de este campo que es la educación emocional y o la inteligencia emocional, el desarrollo humano y el bienestar, sino también ejemplos de prácticas fundamentadas científicamente para poner, por así decirlo, andar en el aula. Entonces, anímense, conozcan la revista, allí están ya este primer volumen, el próximo volumen saldrá en enero del 2022, pero ya estamos listos para empezar a poner la educación emocional en la práctica fundamentada. Cedo la palabra a nuestros ponentes del día de hoy, si alguien quisiera comentar algo más antes de despedirnos, antes de dejar este espacio, por favor, con todo gusto, el micrófono está abierto. Y si nadie tiene nada más que decir, yo asumo que todos estamos muy ocupados. Doctor Pérez González. Me lo permite, nada, simplemente volver a expresar mi confianza en que este vehículo, la revista, no solo puede ser de interés para, bueno, lo ha dicho la compañera Alejandra Luna, no solo de interés para académicos, para investigadores, para profesores de universidad que puedan escribir o leer para estar al día sobre educación emocional, sino para cualquier educador. O sea, creo que es importante ojear esta revista con cierta regularidad y puede ser, creo, un buen punto de conexión, de abrir esa red de contactos que decía el profesor
Rafael. O sea que creo que la ventaja o la aspiración, entiendo yo, desde bueno, un poco en el tangencial apoyo que les puedo ofrecer a ustedes y sin haber estado en el comienzo de la construcción de este magnífico proyecto, pero desde mi rol como investigador y también comprometido con las necesidades de educadores y de docentes, yo creo que esta revista puede ser una manera de aunar, de poner en común el capital humano de Iberoamérica para trabajar por la educación emocional. O sea que francamente creo que puede ser un lugar donde acudir regularmente cualquier educador de Iberoamérica para ver qué se está cociendo, qué se está avanzando, qué pistas la ciencia va dando sobre educación emocional. Por eso animo a todos a ir leyendo. Ya yo estuve ojeando algo de lo publicado por mis colegas y creo que realmente es una buena fuente de formación. Incluso personalmente ya di como instrucción a algún alumno mío, alguna alumna de doctorado que empezara por leer ya el número 1, porque ahí había material ya con bastante sustancia para situarse en el contexto de la investigación sobre educación emocional y su aplicación. Nada más. Y de nuevo insistir que gracias por la invitación, ha sido un placer. También he aprendido de lo que han ido comentando todos los colegas y las colegas, así que estoy encantado de haber participado. Gracias y mucha suerte y mucho ánimo a todo el equipo enorme que tienen ustedes organizando la revista. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, pues qué mejor recomendación esa que poner a los estudiantes de posgrado a leer esta revista para que después publiquen también sus investigaciones en esta revista. Esa es parte del objetivo. No sé si alguien más quisiera dar unas palabras. Tan solo me gustaría plasmar una imagen, ¿no? A mí la revista la veo como un puente, ¿no? Un puente de unión entre el mundo de la investigación y el mundo docente, ¿no? Hay que tejer puentes porque la educación emocional avanzará con rigurosidad y con mucha fuerza desde la investigación. Por lo tanto, creo que es importante que todo el trabajo de investigación llegue a los centros. Y una revista que es de acceso como esta, libre, y que puede llegar a los centros, lo veo un puente magnífico con una estructura muy sólida que puede avanzar perfectamente, como tú decías, como un buen vino que lo celebraremos dentro de unos años. Gracias a todo el mundo por estar aquí presentes. John, I don't know if you want to say some last words or any other comments before we say goodbye. Your mic is off. I was just saying that this is a wonderful project, a wonderful journal. It's going to bring a lot of good to the field and to society as a whole. So I applaud the efforts and I'm glad to be part of it. Thank you. And we're hoping to broaden our network along with ISE and CASEL and everyone else so that we become an even larger network of people interested and committed to social emotional learning and scientific research within the field. Doctora Patiño, el doctor Fernández Berrocal, no sé si quieren unas últimas palabras, algún comentario acerca de cómo podrían dar uso los educadores de esta revista o alguna otra cuestión. No, coincido con vosotros. Yo creo que es como decíais, va a ser el hecho de que sea open, que esté abierta a todo el mundo, que de forma gratuita, pues me parece que tiene un valor increíble, porque normalmente no es así, ¿no? Las revistas tienen un precio y eso, bueno, habrá que ver cómo lo mantenemos en el tiempo, para las próximas décadas, para que sea open, pero bueno, eso ya también dependerá de nuestra inteligencia emocional aplicada para conseguirlo. Pero yo creo que, como decíais, es necesario que todo el conocimiento llegue a la escuela, no solo a la escuela, a la sociedad, porque seguimos siendo cartesianos y está en nuestras manos que eso cambie y estemos más cerca de los conocimientos que las neurociencias y la psicología tienen sobre el ser humano para poder comprendernos mejor y cambiar lo que sea necesario. Felicitarnos de nuevo por este proyecto. Un abrazo fuerte. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos también en este proyecto, en este día, pero además también dentro del proyecto de la revista. Doctora Patiño, ¿usted quiere decir algo antes de despedirnos?
Pues solo agradecer a todo este evento. Me parece que ha sido muy rico e invitar a todos los que nos acompañan a revisar la revista y a leerla y a utilizarla en la medida de lo posible y también a escribir. Creo que hay mucho potencial y que es un importante proyecto, como decía el doctor Pelliteri, para impulsar el desarrollo de la investigación y para, como decía el doctor Fernández Berrocal y el doctor Giner, para poderlo permear hacia la sociedad. Agradezco mucho al doctor Vizquerra la oportunidad y felicito mucho a Ximena porque ella ha sido la directora de esta revista y la gran orquestadora de este evento. Gracias. Pues estamos listos entonces para despedirnos, pero no sin antes yo agradecer al doctor Vizquerra nuevamente por la confianza de este proyecto. Quijotesco, sin duda, vimos el horizonte, nos montamos en el caballo y nos hicimos a la marcha y deseo de todo corazón que sigamos marchando por mucho tiempo más y alcancemos esos horizontes que, pues, si no utópicos desde la emoción, entonces, ¿qué nos mueve? Como ya decían todos ustedes esta mañana. Hagamos, pues, de esta revista, este proyecto en red de educación emocional, sí para Iberoamérica, porque hablamos español y es importante emocionarnos y hablar de nuestras emociones en español, pero para el mundo también, porque me parece que, pues como ya lo dijeron también, esto de la educación emocional a raíz de la pandemia ha cobrado una magnitud importante en todo, pues en todo el planeta en realidad. John, thank you very much for being here today. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia, a la audiencia, por supuesto, al equipo RIEV que hizo posible esta conexión. Yo les mando mi afecto desde acá, en la espera de verlos pronto. En octubre 22 al 24 de octubre es el Congreso Internacional de Educación Emocional y Bienestar en Barcelona. Los esperamos ahí, la RIEV y todos los demás, estaremos contentos de verles y la revista pues está ahí para su disposición en el momento en el que deseen consultarla, difundirla y por supuesto enviar sus contribuciones. Un abrazo afectuoso a todas, a todos y nos vemos pronto. Nos vemos, hasta luego. Un abrazo a todo el mundo. Un abrazo fuerte. Adiós. 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 Suerte Adiós, y ánimo con todo. gracias. Chao.